Los devoradores de piedras. Una novela de Roberto P. Marcos. Capítulo 5. Cala Anchanchu. Desoyendo los consejos de los dos porteadores, Karl Jäger había decidido abandonar el camino y dirigirse en dirección al lugar donde Tony había avistado al vigía. Jäger lideraba ahora la marcha y su primo le seguía de cerca. ¿Tú crees que esto es prudente, Karl?, preguntó Tony en cierto tono de recriminación. ¿Sabes lo que me dijo Alcázar una vez? No, pero estoy seguro de que estás a punto de contármelo. Ignorando la impertinencia de su primo, Karl prosiguió. Alcázar dijo: no hagas siempre lo mismo si esperas obtener distintos resultados. Si queremos encontrar algo que nadie más ha encontrado, lo mejor que podemos hacer es salir de los caminos marcados. Tony hubo de reconocer que su primo tenía razón. Al abandonar el camino, la ruta se había complicado. El terreno era allí abrupto y seco, y el fuerte viento no ayudaba a mejorar el avance. Los ojos curiosos de varios lagartos observaban, alertados, a la comitiva que se internaba en las faldas del ancestral cono volcánico. En determinado momento, Karl se paró en medio del camino, provocando que Tony estuviera a punto de chocar con la mochila de su primo. ¿Qué ocurre? Jäger hizo ademán para que callara, y esperó. Tony y los porteadores otearon los riscos cercanos en busca de aquello que había alertado a Karl. ¿Lo habéis oído?, preguntó al fin. Nada, solo el viento. Espera, ahí está otra vez. ¿Lo oyes? Sobre la huida del viento, Tony logró percibir aquello que había llamado la atención de Karl. Un golpe grave, muy lejano y apagado, como el producido por una losa al impactar contra el suelo en la distancia. Tony asintió. Parece venir de las profundidades. Suena dentro de la montaña. Esto no me gusta, Karl. Podría anunciar un desprendimiento. Imagino que suele haber actividad sísmica por esta zona. ¿No es así, caballeros?, interpeló Jäger a los porteadores. Sí, señor. Contestó Morales. Aunque el volcán lleva apagado mucho tiempo, ha habido varios terremotos en los últimos años, señor. Confiemos en que no tengamos que presenciar el siguiente. Sigamos avanzando, señores. Tony, ¿nos acercamos ya al punto donde viste a tu nativo? Se encontraba agazapado entre esas rocas de allá, dijo Smith, señalando un punto a unos 30 metros en línea recta desde donde se encontraban ahora, levemente elevado sobre una pared de piedra. Ahora podría haberse escondido en cualquier parte. Pocos minutos después, alcanzaron la pared, de unos 3 metros de altura. Allí, Karl descubrió algo reseñable e inesperado. Fijaos, aquí hay restos de un grabado. Tony se aproximó al lugar donde Jäger se había arrodillado. Los dos porteadores se quedaron rezagados. Gastón parecía preocupado, como si esperaba que de pronto una banda de forajidos fuera a asaltarlos. Observaba todo en torno con sus ojillos saltones mientras Jäger examinaba su hallazgo. Es impresionante. Yo solo veo un garabato. ¿Qué es? Karl examinó con sus dedos el desgastado y erosionado grabado que se hallaba incrustado en la pared de piedra, esculpido en una pieza de roca tallada que en otro tiempo debía haber formado parte de una edificación ahora derruida o desmantelada. El dibujo aún mostraba, en trazos esquemáticos, una desdibujada silueta humana de pequeño tamaño, que parecía venerar la montaña que se ubicaba en el centro. Al otro lado de la misma, una figura antropomorfa, algo más grande, parecía observar la escena. La geometría del dibujo denota claramente su origen inca, aunque está muy desgastado. Un sacerdote venera la montaña mientras la divinidad acepta el sacrificio ofertado en su cima. El estilo del grabado es similar al encontrado en lugares como Tiahuanaco, pero la representación de la divinidad no se asemeja a nada que haya visto antes. Las representaciones de Inti, el dios sol, suele rodearse por una serie de rayos que parten del orbe solar, y Viracocha suele ser representada por un ser anciano, blanco y barbado, distante y omnímodo. Esta criatura parece una especie de hombre superior o semidios. Si Bruno de Miguel estaba en lo cierto al transcribir la leyenda, este grabado podría ser una primera prueba de que el culto a los Calatantaña realmente tuvo lugar. ¿Los qué? Calatantaña es un nombre derivado del aymara. Significa devoradores o recolectores de piedras. Lo acuñó un religioso español tras escuchar las historias de los nativos de estas tierras. Según la leyenda,
Hubo una raza de hombres primigenios de los cuales descendían los incas de la región. Siempre, según el mito, los devoradores de piedras son seres inmortales, debido a que las piedras y las aguas de las que se alimentan les confieren una longevidad extrema. Son los dioses o semidioses precursores de la raza humana y custodian las montañas sagradas que fueron el origen de la vida en la tierra. Este grabado podría ser una representación gráfica de estos seres, siendo venerados por las tribus incas de la región. Hemos tenido mucha suerte. Carl extrajo la cámara de fotos de su mochila para tomar una instantánea del grabado, así como papel carbonilla para tomar un calco del mismo. Mientras se afanaban documentar su hallazgo, Tony Smith se levantó y extrajo el cigarro de su bolsillo. ¿Fuman ustedes, señores? Les preguntó a los porteadores. No, señor. Dijo Morales. No es recomendable cuando se asciende al volcán. El mal de montaña, señor. Entiendo. Mientras encendía el cigarro con su mechero Zippo, Tony Smith no reparó en lo que se le venía encima. Los dos porteadores no tuvieron tiempo de reaccionar. Una sombra blanquecina, rápida como el viento, se había precipitado desde lo alto de la pared sobre Tony, derribándolo inmediatamente. El asaltante saltó entonces hacia Gastón, quien cayó al suelo a ser golpeado en la entrepierna. Morales tuvo tiempo de protegerse de la acometida del nativo, usando el bastón que utilizaba para caminar por la montaña. Detuvo los golpes que su asaltante intentó propinarle, haciendo hábiles movimientos con la vara. Fue entonces cuando Carl apareció a espaldas de su ágil contrincante, a quien agarró de los brazos para reducirlo. Calma, exclamó Jeder en español. no vamos a pelear. Mientras Tony se levantaba, Gastón yacía en el suelo entre gimoteos de dolor. Tony se acercó para retener frontalmente a su atacante y fue entonces cuando se dio cuenta de que el nativo que le había derribado era en realidad una mujer indígena. Esta forcejeaba con todas sus fuerzas, intentando zafarse del abrazo de Carl. Su rostro, sucio de tierra rojiza, denotaba rabia. Poco a poco fue dejando de forcejear. Parecía agotada. Sí, bien, mucho mejor. Dijo Tony en un español terrible. Ella lo miraba con el miedo grabado en los ojos. Él se acercó a ella y le cogió la cara para obligarla a mirarle. Era una mujer bonita. Sus rasgos marcadamente indígenas resultaban exóticos y bien proporcionados. Ahora tranquila, y nada de trucos. Libérala, Carl. Carl cedió y la joven permaneció quieta. Respiraba fuerte. Parecía asustada. Nunca había visto a una mujer luchar así. Valoró Tony. Pregúntale por qué nos ha atacado. Carl se situó frente a ella. La joven se echó hacia atrás, apoyándose en la pared. Vestía un traje de tela blanca, ahora sucio, bastante escaso teniendo en cuenta el clima frío de aquella región. Las sandalias también eran blancas y portaba sendos brazaletes de plata. Su pelo negro caía sobre sus hombros, enredado y cubierto de piedrecitas de color ocre enganchadas entre sus bucles, como si hubiera estado arrastrándose entre las rocas. Está bien, no queremos hacerte ningún daño, dijo Carl, pronunciando lentamente el español. Mi nombre es Carl Jäger. ¿Cuál es el tuyo? La mujer tardó un tiempo en contestar. Carl se preguntaba si ella entendería bien el español o si acaso debía probar otras lenguas, como el quechua. Auca, contestó ella al fin. Está bien, Auca. La mujer parecía comprender el idioma perfectamente, con lo que Jäger siguió hablando en español. ¿Por qué nos has atacado? Ustedes deben irse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? No tenemos tiempo. Ellos no tardarán en llegar. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Tony. Mi gente. Gastón, hasta ahora en tierra, se levantó por fin con la ayuda de Morales. ¡Esa maldita salvaje! Exclamó el porteador, furioso. ¡Se merece un buen escarmiento! Ante todos somos unos caballeros, señor Salinas. Intentó calmarlo Tony. Aquí no lastimamos a las damas. Nos atacaste en un intento por huir, ¿no es así? Interrogó Carl a la joven. ¿Pero huir de qué? Nosotros no teníamos intención de hacerte daño. Auca miró a Jäger con los ojos empañados. Este se dio cuenta de que ella era muy joven, apenas mayor de 16 años, y estaba asustada. Fue entonces cuando Carl cayó en la cuenta. La joven tenía varios rasguños en los brazos y la cara, y uno de sus brazaletes de plata estaba manchado de sangre. Caballeros... No pienso consentir que esa muchacha se vaya de rositas después de habernos asaltado de ese modo. Gritaba Gastón, cada vez más enfurecido. Calma, Gastón. Intentó apaciguarlo Morales. Caballeros, creo que deberíamos hacer caso a Auca y ponernos a cubierto.
¿Qué ocurre, Carl? Hagan que se calle. Murmuraba Auca, a punto de llorar. Va a echarlo todo a perder. Ahora mismo vas a darnos explicaciones. Continuó gritando Gastón, haciendo caso omiso a las advertencias. ¿Cómo se supone que hemos de Fue entonces cuando un breve silbido cruzó el aire a gran velocidad. Una flecha había impactado en la garganta de Gastón, atravesándola de parte a parte, sustituyendo sus agudos berridos por un gorgoteo sanguinolento. ¡Corred! Exclamó Karl. Mientras Gastón caía al suelo, entre espasmos y quejumbrosos sonidos guturales, Karl, Tony, Morales y Auca iniciaron la carrera a través del risco. Las flechas empezaron a silbar hacia ellos, chocando contra las piedras y salientes que iban sorteando ahora a gran velocidad. No tuvieron tiempo para volverse y observar desde qué punto estaban siendo atacados. Corrieron con toda la celeridad de la que fueron capaces, siguiendo la estela de una ágil Auca a través del tortuoso camino rocoso. Esta les conducía a través de la falda de la montaña, internándose entre las rocas agrietadas y pequeños desfiladeros que podían servirles de protección. La región de la montaña en la que se encontraban ahora era mucho más escarpada, repleta de resquicios donde ocultarse. Cuando Auca se detuvo sobre una pequeña explanada, junto a una pared de roca, todos pudieron respirar por fin el fuego que latía en sus pulmones. Desde hacía rato habían dejado atrás las flechas y no se escuchaba ningún otro signo de persecución. Estaban extenuados y con el pulso acelerado. ¿Qué diablos pasa con esa gente? Exclamó Tony entre resoplidos. Silencio. Pidió Auca. Este lugar no es seguro. Aún no estamos a salvo. Yo creo que los hemos dejado atrás hace rato. De pronto sintieron un temblor que sacudió toda la explanada durante unos segundos. Todos se quedaron paralizados. Creo que esto no se ha acabado, musitó Karl. El suelo empezó a fragmentarse rápidamente. Para cuando quisieron darse cuenta, toda la explanada que habían creído natural se desplomó en varios pedazos de roca partida, revelándose como el techo de un viejo templete de piedra que se derrumbaba ahora bajo sus pies. Cayeron junto a las rocas con gran estrépito. Por suerte, la abultada mochila de Karl minimizó el impacto contra el suelo. Tuvo el tiempo justo para ver que una mole de piedras se venía sobre él. Rodó por el suelo antes de que el muro lo aplastara. Tony y Auca tuvieron más suerte, pues cayeron rodando a través de una gran pieza de terreno desprendida oblicuamente. Pero Morales se había precipitado en caída vertical, impactando directamente sus piernas contra el suelo. Durante los segundos siguientes, se hizo un silencio solo roto por el golpeteo de los cascotes, piedras y polvo que se precipitaban hacia el agujero dejado tras el derrumbe. Dolorido tras la caída, Karl se incorporó con cierta dificultad. ¿Estáis todos bien? Preguntó. Creo que sí, dijo Tony. Auca, que había caído sobre el norteamericano, se incorporaba también, al parecer ilesa. Morales no contestó. Estaba inconsciente. Karl se acercó al porteador y comprobó que tenía pulso. Tenía las dos piernas rotas. La derecha se hallaba, además, desencajada. Este hombre necesita cuidados urgentemente. Tony se acercó para examinar a Morales. No podemos moverlo, dijo. Maldita sea, Salinas llevaba el botiquín. Habremos de improvisar. Debo llevar algunos calmantes y vendas en mi equipaje. ¿Puedes ocuparte de él? ¿A dónde vas? Quiero averiguar dónde estamos exactamente, dijo Karl, deshaciéndose de la mochila y tendiéndosela a Tony. Habían caído de una altura de unos 5 metros. Ahora se encontraban en el interior de una vieja, ahora derruida, estructura de piedra. El perímetro, de unos 40 metros cuadrados, era cuadrangular y estaba completamente tapiado, a excepción de la parte que limitaba contra la propia montaña, donde existía una amplia abertura que se internaba en la oscuridad. Toda la sala parecía haber sido construida en torno a la entrada a dicha caverna, a modo de vestíbulo artificial. En el muro opuesto a la gruta debió existir en otro tiempo una entrada, ahora tapiada, pues aún era visible un dintel monolítico con una efigie similar a la encontrada en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, representando a Viracocha, el señor de los báculos, el cual cargaba con sendas varas en ambas manos. Los muros estaban completamente cubiertos por relieves. A la escasa luz en penumbra que se colaba por el techo parcialmente derrumbado, Karl pudo percibir el intrincado diseño de aquellas representaciones. Estos relieves se hallan en un estado de conservación superior al del templo de Kadasasaya en Tiahuanaco. Valoró Karl.
el mismísimo Wendell Bennett se hallaría impresionado. Tenemos que irnos. Carl, que se hallaba evaluando la factura de los relieves, se volvió sobre sí mismo para mirar a Auka. Esta se hallaba paralizada contemplando la entrada de la gruta, apretada contra el muro bajo la efigie de Viracocha. ¿Qué ocurre? Este lugar no es seguro. Dijo Auka. No debemos profanar las ruinas de los Kala Anchanchu. ¿Kala Anchanchu? Jäger pareció fascinado al escuchar las palabras de la joven. Si no me equivoco, en Aymara eso significa fantasmas de piedra, ¿no es así? Según la tradición, los Kala Anchanchu moran en las entrañas de Likan Kabur. Explicó Auka, visiblemente nerviosa. Los ancestros bloquearon los accesos para recluir a los Anchanchu en la montaña. Y ahora nosotros hemos roto el sello. ¿Quieres decir? Quiero decir que este lugar encierra un gran peligro. Si queremos mantenernos con vida, tenemos que salir de aquí cuanto antes. No podemos irnos ahora. Advirtió Tony. Este hombre necesita cuidados. Está herido y no puede moverse aún. Antes deberíamos entablillar de las piernas y aún así no sé si podríamos cargar con él hasta arriba. Ese hombre estará muerto, al igual que todos nosotros, si no abandonamos este lugar. De todos modos no podemos irnos. Aunque consiguiéramos trepar hasta arriba, no podríamos cargar con Morales. No tenemos otra opción que pararnos a pensar cuál es el mejor modo para salir de aquí. De pronto, un fuerte golpe, grave, se propagó a través de la gruta, llegando a oídos de todos ellos en una reverberación amplificada por la caverna. Todos compartieron una incómoda mirada. Era el mismo sonido que Carl había percibido anteriormente, solo que mucho más fuerte esta vez, mucho más cerca. Auka había contenido una exclamación. El terror era evidente en su rostro. Jäger la miró inquisitivamente. ¿Los Kala Anchanchu? Esta asintió. No tenemos mucho tiempo. Esta ha sido una producción de Maki Ficción Sonora. La novela Los Devoradores de Piedras está disponible para su compra en Amazon.